FNAF como franquicia independiente realmente no ha tenido ninguna colaboración con otra marca o videojuego similar. Cosa que es una pena, pues siendo esta una saga de videojuegos tan famosa, incluso llegando a igualar en popularidad a otros títulos de terror similares, esto no ha sucedido. Muchos de los fans de Five Nights at Freddy's han estado pidiéndole incluso al mismísimo Scott Cawthon, desarrollador y director de toda esta franquicia, que inicie alguna especie de colaboración entre juego y juego. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido ninguna por desgracia. Con tantas buenas propuestas que han hecho los fans, y con la reciente noticia de que posiblemente en algún momento Five Nights at Freddy's pueda tener una colaboración con un juego famoso del que seguramente ya vieron, es que decidí que en el video de hoy, revisando las propuestas más populares que los fans han pedido, hiciéramos un repaso rápido entre cuáles son las propuestas de parte de los fans, para que FNAF haga una colaboración. Este video lo tenía pensado subir en unos días, pero como salió esta reciente noticia, decidí abarcar este tema para no hacerlos esperar. Ya teniendo esto en claro, buenos días, tardes, o noches. Empecemos de una vez. Antes de comenzar quería avisarles que hace poco revisando las analíticas de mi canal, me di cuenta de que solo un 52% de los que ven mis videos tienen activada la campanita de notificaciones, que por increíble que parezca, es una cantidad bastante grande de gente que no la tiene del 48%. Lo que matemáticamente hablando, serían aproximadamente más de 84.000 personas. Por ende, si te gusta mi contenido y quieres ayudar a mejorar esos números, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma me apoyas un poquito más y así me ayudas a llegar a mi meta de 200.000 suscriptores este mes de febrero, pues solo necesitamos 25.000 miembros más de la manada para llegar. Sin nada más que añadir, comenzamos. Increíblemente comenzamos con uno de los que se puede hacer posible. Una colaboración entre Fall Guys y Five Nights at Freddy's. Por increíble que parezca, esto es realmente posible. Pero para hablar de ello, debemos remontarnos de nuevo a la noticia que compartí hace unos días, donde les hablé de una posible colaboración entre Fall Guys y FNAF. Bueno, para hacer un resumen de esta situación, básicamente Fall Guys hizo un tweet preguntando sobre qué juegos deberían aparecer como colaboradores para próximas skins, teniendo en cuenta que juegos de Valve, Sonic, e incluso Doom Eternal, han hecho acto de aparición en este juego. Pero cómo no hablar de skins si no mencionamos a FNAF, pues este tiene chances de aparecer en el juego, tomando en cuenta que Dauco, uno de los creadores de contenido de FNAF más reconocidos, hizo eco de esta situación. Pues inmediatamente este mismo Dauco se reportó, y aparentemente, Fall Guys y Dauco sostuvieron una conversación. Lastimosamente no supimos nada más al respecto desde ese momento, pero de lo que se sabe es de que en algún momento Fall Guys y FNAF posiblemente tengan una colaboración juntos, y es de lo que más se especula. Algunos de los conceptos de skins para Fall Guys de FNAF van desde las más conocidas, que serían personajes base de FNAF, como Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, hasta Springtrap, Baby, e incluso Puppet. Siendo estos los personajes más emblemáticos y representativos de toda la saga. Me parece bastante interesante, y si esto sucede, sería la primera gran colaboración entre juegos donde FNAF participaría. Es bastante pedido, así que con suerte quizá veamos esto hacerse realidad. Y es irónico, ya que por increíble que parezca es la que es más probable de hacerse realidad dentro de todo. En mi opinión personal, me parece una de las mejores ideas que FNAF podría tener para colaboración considerando que Fall Guys es un juego relativamente famoso, por lo que no me sorprendería que esta skin de FNAF llegara a hacerse popular. Otra de las colaboraciones que cubrí en mi canal principal fue la supuesta colaboración entre Dead by Daylight, en la cual FNAF tendría chances de aparecer. Como saben, Dead by Daylight es un videojuego de horror multijugador, donde constantemente se añaden personajes de otros videojuegos.
estos personajes nuevos reciben el nombre de Killers, o en español, asesinos, los cuales, como los dice su nombre, se encargan de matar a los jugadores que tienen que sobrevivir. Es un sistema bastante similar a un juego parecido a FNAF, que lleva el nombre de Case Animatronics. Este mismo juego, que era popular, tenía un sistema donde podías jugar tanto como asesino, como sobreviviente, y tu tarea era escapar lo antes posible. Bueno, en este juego, donde se añadiría una colaboración de FNAF, uno de los personajes más solicitados por los fans, fue Springtrap, debido a que es uno de los personajes que más encaja en el rol de ser un asesino. Springtrap, al poseer poderes sobrenaturales, y ser el asesino de los 5 niños de Five Nights at Freddy's, fue rápidamente pensado por los fans, ya que encaja mucho en la temática del juego, a diferencia del resto de personajes de la franquicia. Lastimosamente esto nunca se hizo realidad, y hasta la fecha se sigue esperando que algo así llegue a pasar. Pero, igual es bastante genial repasar esto, debido a que fue una de las propuestas, donde alcanzando más de 50.000 firmas, fans de FNAF pedían casi a gritos que Springtrap fuera incluido. Lo mismo se pidió con Mortal Kombat 11, pues en este juego se caracteriza mucho la aparición de personajes sangrientos y violentos, mismas características que cumpliría Springtrap. Lastimosamente esto es un poquito más improbable de que pase debido a la alta violencia de Mortal Kombat, y a lo difícil que sería que ambas franquicias llegaran a tener relación. No obstante, la inclusión de Dead by Daylight, que fue una de las más solicitadas, casi se hace realidad teniendo en cuenta que Scott probablemente se enteró del tema, debido a que de nuevo, Dauco, puso de su parte para que esto sucediera. Pero, como se imaginarán, esto lamentablemente no llegó a nada. En mi opinión, además de Springtrap, otros personajes como Ennard, Molten Freddy, Scrap Baby, Nightmare Fredbear, e incluso hasta Nightmarion hubieran encajado bastante bien debido a su apariencia tétrica y mortífera. Bueno, no quería incluirlo porque realmente no estaba seguro de si había probabilidades de que fuera así. Pero al parecer las hay. Supuestamente, el día de ayer se encontró en los archivos del juego, una skin oculta la cual al parecer, tenía las iniciales F y F, de Freddy Fazbear, que supuestamente, daban indicios de que se trataría de una posible colaboración con Five Nights at Freddy's, debido principalmente a unos sonidos de pasos que se podían oír también. Esto es bastante curioso ya que esta noticia se esparció rápidamente ayer, y justamente mientras trabajaba en este video. La cosa es que como no me lo esperé, jamás pensé en añadirlo a esta lista. Y bueno, la verdad los rumores andan bastante libres últimamente sobre una posible colaboración entre FNAF y Fortnite. La verdad, no sé qué decir al respecto. Me parece una colaboración que sería bastante impresionante de ver, y de la cual les aseguro, estaría muy pero muy contento. Sin embargo, antes de entusiasmarnos, es mejor no anticiparse y esperar a ver qué pasa en realidad, pues como lo dice su nombre, esta colaboración realmente no se basa en mucho más que unos rumores y unos archivos que pueden malinterpretarse. La verdad, sería una genuina sorpresa que fuera así. Por lo que si se haya una colaboración FNAF Fortnite, sería de las cosas más épicas que se hayan visto, al menos, en mi opinión a lo largo de esta saga. Esto es más una petición personal que otra cosa. Pero aquí va. Brawl Stars realmente no suele hacer muchas colaboraciones, teniendo en cuenta que la mayoría de sus colaboraciones son con empresas similares, o con marcas, como la colaboración de fútbol que tuvieron, o las skins de Line Friends, las cuales son de estos tiernos personajes. Sin embargo, ¿puede Brawl Stars tener colaboraciones con otros juegos que no sean de Supercell? Tenemos en Brawl Stars skins de juegos como Clash Royale o Clash of Clans, pero nada de otros videojuegos externos. Por esto, si Brawl Stars un día llegara a cooperar con otros juegos, definitivamente me gustaría ver una skin de Five Nights at Freddy's. No solo porque estaría encantado con esta idea, considerando que en el juego hay una amplia gama de robots. Pero imaginar personajes de FNAF como skins en este juego, es algo que me gustaría mucho. Aquí hay un concepto de skin para Carl, el cual sería su versión Freddy Fazbear.
Personalmente pienso que sería una idea genial tener skins de FNAF en este juego, ya que todo realmente quedaría a imaginación de los que trabajen en ella, pero, primero que todo, Supercell tendría que ponerse manos a la obra para aceptar más colaboraciones, cosa que casi nunca pasa. Lamentablemente. Por ende, este es el más improbable de esta lista. Últimamente la comunidad de Smash ha estado pasando por un silencio, debido a que recientemente fue añadido Sephiroth al juego, del videojuego de Final Fantasy. Como ha pasado un silencio bastante largo desde ese anuncio, lamentablemente no han habido especulaciones ni noticias al respecto. Pero, igual vale la pena resaltar el hecho de que en algún punto, otro personaje nuevo puede ser añadido próximamente. Ya en mi canal principal he hablado de la posible inclusión de Freddy Fazbear a Smash, pero nunca hemos sabido ni visto nada que avive esta llama, más allá de las especulaciones respecto a la inclusión de Sans, de Undertale, y a Cuphead, de su respectivo juego. Es por esto que las especulaciones en torno al próximo luchador Mii de Smash han estado creciendo mucho, y algunos incluso hablan de que el próximo personaje de Smash pueda ser Freddy Fazbear. Personalmente, no creo que esto llegue a suceder jamás, debido a que sería una bomba inmensa. Sin embargo, la posibilidad de que Freddy haga aparición como traje Mii es mucho más probable y posible, teniendo en cuenta que FNAF es bastante popular y reconocible. Las posibilidades son 1 en 1.000.000, pero mientras haya posibilidades, no se debe tirar la toalla. Es por esto que al final de este video, decidí incluir a Freddy en Smash, porque aunque sea un personaje, o sea un traje Mii, realmente su inclusión es posible dentro de todo, pues cumple exactamente con las mismas características que cumple Undertale, y aún así logró entrar a este juego. Me sorprendería mucho si esto llegara a suceder, pero espero y aspiro que algún día, esto se haga realidad. Pues, sería un paso enorme para los fans de FNAF al entrar más seriamente dentro de otras comunidades de videojuegos. En conclusión, FNAF es una franquicia que se nota de lejos que tiene muchas chances de alcanzar un punto más alto y de hacer colaboraciones. Lamentablemente no hemos visto ninguna todavía, pero esto no significa que no pueda suceder en el futuro, pues viendo todos estos candidatos a colaboraciones, puede que alguno surja, pues, viendo que la de Fall Guys es la que más se acerca, sería el primer acercamiento de FNAF a colaborar con otros buenos juegos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Pero tú qué crees? ¿Hay otras colaboraciones de FNAF que te gustaría que sucedieran? Dímelas abajo en los comentarios. Estaré leyéndolos. ¿Te ha gustado este video? No olvides regalarme un gran me gusta, seguirme en mis redes sociales y suscribirte. Así me apoyas muchísimo. Sin nada más que decir, nos vemos, y hasta la próxima oportunidad.